Las 17:32, ya en cabina principal de Camino a Casa, a través de Única 94.5, Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura. Bueno, y empecemos con temáticas muy interesantes. Primero, una buena tarde, Rodrigo, gracias por estar aquí. Rommel, muchísimas gracias, buenas tardes a Quito. Veo que ya el verano se nos viene encima y con unos soles tremendos. Salimos de unos aguaceros torrenciales a unos soles pavorosos. Por favor, cuidarse por los rayos UV. Esto ya UV. parece la relación entre el Lazo y la Asamblea Nacional, pues, ¿no? No creo que eso sea calificable. Ni el INAMI puede calificar. A ver, empecemos con temas. Primerito, incremento del valor de la leche subió 15 centavos, lo correcto. A ver, hemos visto que algunas marcas, no podría decirte todas, sí o no, pero hemos visto que un buen número de marcas han incrementado el precio del litro de leche funda, UHT, en más o menos unos 15 centavos, 14 centavos. Creo que es importante reconocer y recordar, el precio de la leche en el Ecuador no está fijado hacia el consumidor. Hay una relación que está en un acuerdo ministerial del año 2013 que determina que del precio de venta al público de la leche funda de 1 litro, el 52.4% es el precio mínimo de sustentación para el ganadero, más bonificaciones de calidad. ¿Cuánto será? Eso te da más o menos 42 centavos. 42 centavos, ok. Eso creo que es importante que sepamos. Entonces, cuando sube el precio a consumidor final, que no ha subido en la leche funda litro en los últimos casi 9 años, ahora también deberíamos ver que esa misma relación debe replicarse hacia el sector productivo, porque, como lo puse hoy de mañana en una cadena de tweets, los fertilizantes antes de la guerra, porque le echamos la culpa a la guerra de todo, pero antes de la guerra ya los fertilizantes habían subido en más o menos un 120%. Sales minerales habían subido en más o menos 20% y los salarios también habían subido en un 6.25%. Todos estos costos adicionales de producción estaban siendo asimilados por el productor. Y aquí viene la parte más grave. Cuando tú le ahorcas al productor, tú comienzas a ahogar al sector productivo y el sector productivo comienza a dejar de producir. Y no hay producto más caro que el producto que no hay. Y creo que eso es importante dejarlo claro, es decir, pasa de 80 centavos más o menos a 95 centavos el litro de leche. Esto compensa salarios que se subieron en $25, compensa a otros sectores, pero le da oxígeno al sector agropecuario. Esto debería reflejarse obviamente en esta quincena, la leche se paga quincenalmente, debería reflejarse en un mejor precio al productor. Obviamente no tengo la barba de Nostradamus para decir sí va a pasar eso, pero es lo que debería pasar en cumplimiento expreso de lo que determina el acuerdo ministerial 394 del año 2013. Ahora, escuchemos un segundito y ruego tu paciencia, Rodrigo, lo que dijo el presidente Lasso sobre sus declaraciones de Uruguay este día en la cita con 2 periodistas. Al ministro de Agricultura lo vamos a posesionar mañana. Todavía no se ha posesionado el nuevo ministro de Agricultura, que será Bernardo Manzano. Lo vamos a posesionar mañana miércoles en la tarde en Quito y empezaremos a trabajar en el sector agrícola. En el primer año de gobierno, que voy a cumplirlo el 24 de mayo, tuvimos un enfoque muy claro en estabilizar la economía fiscal, las finanzas públicas. Recibimos un país con un déficit de 7 puntos del PIB, lo logramos bajar en el 2021 a más o menos 4 puntos del PIB y la proyección para el año 2022 es de 2 puntos del PIB. Estabilizadas las finanzas públicas, estabilizada la Reserva Monetaria Internacional, donde ya nadie duda de la existencia o de la permanencia de la dolarización, pues este año es el año donde voy a dedicar mucho del esfuerzo del gobierno a trabajar por los sectores productivos, por el sector bananero, por el sector arrocero. A los productores de leche les tengo que decir con absoluta claridad, lo que dije en Uruguay estuvo en cierto modo fuera de contexto. No se me ocurre importar leche de Uruguay cuando hay suficiente producción de leche en el Ecuador.
tampoco producción de carne. El problema derivado de la situación internacional es en gran medida el incremento del precio de los insumos agrícolas. La uria está por los techos. Veremos la manera de hacer una importación directa de uria para crear un subsidio que permita a los agricultores adquirir esta uria a un precio razonable. Ahí están las declaraciones del presidente Guillermo Lasso. Reacción, Rodrigo, el tema uria que lo topaste hace unos minutos. A ver, creo que es importante reconocer y creo que cuando alguien comete un error, reconocerlo es de un caballero, y personalmente lo que conozco de Guillermo así lo considero. Lo que ha mencionado de las declaraciones de Uruguay, yo las puedo entender en el marco de lo que estaba hablando de un posible, y ratifico la palabra, posible acuerdo bilateral con Uruguay. El Ecuador y Uruguay, a través de Mercosur, tenemos un acuerdo de libre comercio desde el año 2004. O sea, no hay ninguna restricción y ha habido otro tipo de mecanismos. Entonces sí, más bien lo que queremos revisar es qué estamos haciendo con respecto al tema interno. Porque más bien el llamamiento al presidente es, queremos trabajar en el agro, no le pongamos la mirada en el agro, no le pongamos más impuestos, no le pongamos más trabas, ni más trámites, ni más leyes absurdas. Más bien, pongámosle al agro mejoras de competitividad. Si es que el gobierno va a hacer una importación directa de uria, qué bueno, pero veamos de dónde viene la uria y que sea transparente, la mayor transparencia es lo que se requiere, y buscar los precios adecuados para la producción. Podemos también mejorar el tipo de fertilizantes a través de fertilizantes orgánicos. Se pueden utilizar los rellenos sanitarios clasificando las basuras de los municipios. Y esto es algo que se viene conversando por años. Pero claro, como estamos en campaña política, ahorita ya toditos saldrán y ya están hablando del tema. Pero cuando se montan en el potro, ven otros temas que les interesa más. No sabemos cuáles serán. En el ámbito de la leche, no sé si corto la idea que vas a hacer. En el ámbito de la leche, ¿cuál es la real producción diaria de nuestro país? Yo tengo una observación y de hecho, esto es un secreto que mejor no comentemos, pero voy a reunirme con el INEC, porque el INEC estaba hablando en el año 2016, 2017 de una producción de 5.100.000 litros, 5.022.000 litros diarios en el 18, y de pronto el 19 aparecen 6.600.000 litros al día. En su momento cuestionamos las cifras porque un incremento tan radical era un poco extraño. Ya para el 2020 son 6.152.000 litros diarios y curiosamente para el 2021 vemos una caída a 5.700.000 litros diarios. Sí creo que entre el 19 y el 20, principalmente el 19, hay un tema de manejo estadístico donde pudieron haber habido errores. Porque para las estadísticas del 19, el INEC levanta información el último trimestre del 18. Esto es un método de entender cómo se hacen las encuestas. Y de proyecciones igual. Y el último trimestre del 18, el Ecuador pasó unos momentos muy convulsionados. Entonces era probablemente el levantamiento de información generó problemas, así como se generaron problemas en otros momentos con la encuesta telefónica del ENEMDU de la parte laboral, cosas de ese estilo. Pero creo que los 5.700.000 litros es lo adecuado. Ahí vamos al otro lado. ¿Cuánto de esto va al consumidor final? Y no me quiero separar de las declaraciones de Uruguay. Uruguay es un gran consumidor de lácteos. Uruguay consume alrededor de 230 a 240 litros equivalente año. O sea, cada uruguayo entre lo que se va, entre la leche, el queso, el yogur, el manjar, todos los postres y demás, se pega 240 litros al año. El Ecuador consume entre 90 y 95 con suerte. Es decir, y te remato la tercera cifra. A ver. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es al menos 150. Nos faltan Entonces, 60. más bien, nos falta consumir más lácteos para... Y no es un tema de que los niños o los adultos o los jóvenes... No. Es un producto que se puede consumir a lo largo de toda la vida y es una fuente fundamental de proteína y aminoácidos.
Y con un detalle extra, porque ya estoy oyendo aquí a algunos amigos que me dicen, pero es que el vegetal fulano, el vegetal sutano. Sí, hay vegetales que tienen también niveles altos de proteína, pero no es tan asimilable como la proteína animal. La proteína animal se asimila entre un 95 al 98% de lo que se consume. La proteína vegetal muchas veces no llega al 40%. Ahora, Rodrigo, en este ámbito, si producimos más o menos 6.100.000 litros diarios de leche y somos 18 millones, nos faltaría producción de leche. El Ecuador todavía tiene una producción de leche promedio por vaca, de acuerdo al último dato, que también te da el número de vacas lecheándose. El INEC te da una buena información. Estamos en 6.73 litros por vaca por día. Sí deberíamos estar pensando en productividad para que esos 6 puedan subir a 8. 6.7, o sea, estaríamos hablando de 1.3 litros adicionales fundamentales, no solamente para mejorar la cantidad de leche disponible para el consumidor nacional, sino también para buscar mercados en el exterior, reduciendo fundamentalmente por economías de escala y por crecimiento de productividad los costos directos de producción. El presidente ha sido claro, el problema que tiene el sector agropecuario en general son costos de producción. Y hay costos que lo voy a plantear aquí que no entiendo, pero por ejemplo, no entiendo por qué un tractor agrícola en el Ecuador cuesta un 40-50% más de lo que cuesta el mismo tractor agrícola en Colombia, cuando es importado a los dos países y en Ecuador el arancel es 0 desde hace años. No entiendo por qué las vacunas para el ganado que vienen de un mismo país a los dos países, a Ecuador y Colombia, y Perú, por ser el caso, también en Ecuador cuesta un 40% más. Mangueras para equipos de ordeño, pezoneras para equipos de ordeño, maquinaria para el sector agrícola. Entonces, aquí hay un tema interno que no le puedes echar la culpa a los aranceles, porque no hay. El 95% de los insumos al agro tienen arancel 0. Entonces yo creo que sí hay que hacer un estudio, y en esto sí creo que el ministro Prado podría echarle una ojeada, y el nuevo ministro, a quien le auguramos los mejores éxitos en Bernardo Manzano. En el ministerio, a Bernardo Manzano, que primero se sienten con el ministro Prado. El trabajo público es fundamental, y que se sienten a ver dónde están los nudos de botella y dónde están, dónde se incrementan, porque probablemente ahí hay unas manos oscuras que estén metiendo mano. Pero sí creo que es fundamental el trabajo conjunto. Agricultura produce lo que producción industrializa o comercio exterior vende. Entonces pensemos seriamente que el trabajo público, agricultura, producción, no es necesario, es fundamental. También al ministro Manzano, ya que se posesione, como digo, mis mejores augurios a limpiar algunos temitas en el ministerio. Porque el ministerio no puede ser un tema de política clientelar. El ministerio es una entidad técnica de política pública pensada en el mediano largo plazo. Y ministro Manzano, revisemos, no por defender a nadie, pero la política que dejó el exministro Lasso en el gobierno pasado probablemente es el mejor documento de política pública que yo he leído de los últimos 40 años de documentos que se han impreso en ese ministerio. Ahora, en el tema leche, ¿algo más que añadir, Rodrigo? Yo creo que en el tema leche, y esto sí lo puedo decir con mucho gusto, uno de los acuerdos público-privados y privado-privado que se llegó, y siempre hay una confrontación entre productores de industrias, ¿ya? En general. Pero productores de industrias, cuando estuve en la presidencia de la Cámara, y veo que lo están manteniendo, llegamos a un acuerdo con el Centro de la Industria Láctea, ¿ya? Y el gobierno de la provincia de Pichincha. Y entre los tres armamos una campaña de consumo de lácteos que se llama Más Leche Ecuador. Y esa campaña te da herramientas, te cuenta lo que pasa con los productores, cómo funciona la industria, nos cuenta recetas, porque la leche no se queda en el desayuno. Realmente la leche puede estar a lo largo de todo el tipo de comidas, los quesos, los yogures, leche en polvo, de todas las formas. Entonces, ver cómo trabajar, potenciar, para no hablar solamente de alimentación. Realmente el Ecuador tiene que
hablar de alimentación es importante, pero hablar de nutrición es esencial. Creo que ya debemos trascender un poco a saber con qué nos nutrimos, porque alimentarnos podemos comer cualquier cosa. Perfecto, ahora cambiemos un poco la temática que se suponía iba a ser uno de los ejes principales, pero Ya lo de la leche estaba bonito. Nos fuimos por otros lados, diga usted. El tema del desempleo. Va a ser un año de Guillermo Lasso frente al gobierno, ya estamos en ese mes en el cual hubo la transición, y el desempleo va unido a todo, al tema delincuencia, al tema violencia y al tema de estándar de vida, ¿no? Me genera conflicto hablar que el desempleo tiene que ver con la delincuencia, porque creo que hay mecanismos, pero yo sí veo que en el año 2014, y te voy a dejar el cuadro si quieres, en el año 2014 teníamos un 49.28% de empleo pleno. Okay. En el 2015 se promulgó la ley llamada de justicia laboral, que tanto sindicatos como empresarios la hemos calificado de injusticia laboral. Generó un desbalance en la balanza y el empleo del 49 bajó al 46. Para el 2016 ya estábamos en el 41. 2017, 42%, algo se recuperó. Curiosamente, en diciembre del 16 se hubo un acuerdo en materia salarial entre trabajadores y empleadores. Casualidades. 2018 bajamos al 40.64, 2019 38.85. La pandemia sí nos genera distorsiones, ¿ya? Y claro, con la pandemia nos fuimos al 30 y a diciembre del 21 terminamos con el 33.68%. ¿Y por qué hablo de empleo pleno? Porque hablar de desempleo, cuando uno tiene 7 de cada 10 o 6,5 de cada 10 ecuatorianos en la informalidad, el desempleo es ya intrascendente. Lo que tenemos que ver es quién es de empleo pleno, o lo que mis amigos del Frente Unitario de Trabajadores hacen referencia al empleo con derechos. Y si revisamos las cifras trimestrales, y comienzo en diciembre del 19, 38.85, luego bajamos a 32 para septiembre del 20, y entre el 32, el 30, diciembre del 21, como mencioné, el 33, pero ya para marzo estamos otra vez en el 32%. Empleo pleno, es decir, empleo estamos pleno. bajos. No, estamos en soletas. O sea, realmente necesitamos tomar decisiones reales y frontales, y eso va a implicar... ¿Ley laboral? No sé si una ley laboral sea la alternativa. La Asamblea tiene en este instante alrededor de 40 proyectos de ley que está debatiendo. Creo que todos menos uno están en informe para primer debate, en el proceso de ese informe. Hay un proyecto que está en informe para segundo debate, pero cuando uno lee esa ley le da ganas de salir corriendo. Entonces, más bien lo que hay que ver es, el presidente habla de un proyecto de ley, pero también, y lo voy a decir, estaba sentado en esta misma silla con Freddy acá al frente, y yo le decía, señor presidente, lo que usted está planteando es lo adecuado. Gobierne por decreto. Okay. Y hay herramientas que se las creó a través del Código Orgánico de la Producción, precisamente para que el ministerio pueda regular actividades a través de acuerdos ministeriales. Y en este momento tenemos varios acuerdos ministeriales. Sin infringir ley alguna. Sin infringir ley alguna. Varios acuerdos ministeriales que pueden abrir opciones de empleabilidad. Y yo más bien ahí hemos estado conversando a nivel del Consejo Nacional de Trabajo para ver cómo impulsar o informar más sobre estos acuerdos para generar espacios de empleabilidad, para crear soluciones al problema. Porque si solamente nos vamos a estancar en esperar que venga la ley perfecta no existe. Pero esperar que venga la ley perfecta con una asamblea que no se pone de acuerdo pero para nada al interior, y que nos ha pasado una ley por el misterio de la ley, que fue la tributaria, y que luego con la ley de inversiones hubo un bloqueo total. Yo creo que más bien veamos salidas por otros lados, buscando soluciones a un problema real que tiene el Ecuador. Porque caso contrario, este 32-89% a final de año lo veremos en un 30%. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas si queremos tener resultados distintos. Pregunta final en este ámbito, Rodrigo. Tú has estado en contacto con muchos representantes sindicales, sesiones con ellos, bastantes, ¿no? Buena amistad inclusive con todos. Y está muy bien. ¿Por qué ellos son eternos? O sea, en el cargo yo veo algunos dirigentes que yo recuerdo ya
años, no sé si haya elección interna o no, pero algunos ya pasan. Y pregunto esto porque veo en redes sociales mucho respecto los mismos, y siguen los mismos, y ponen otra organización sindical, no lo sé. Creo que va más allá de los mismos y los mismos, Ajá. porque yo creo que tenemos que evolucionar a la forma de ver el empleo. A los dirigentes me refiero, ¿no? No, sí. Ok. Pero no es un tema solamente de dirigencia, Ya. porque también las personas podemos ir cambiando y evolucionando, entendiendo las nuevas dinámicas de los nuevos tiempos. En diciembre del 19, y no por hacerle propaganda a Deloitte, pero Deloitte publicó una encuesta, la típica encuesta de diciembre de cuánto debería subir el salario. Ok. Ya. La encuesta tenía dos partes. La primera parte, cuánto subía el salario o debía subir, irrelevante a mi criterio. La segunda parte, cómo había evolucionado las formas de empleo y de empleabilidad en los últimos 15 años. Y justamente una lámina decía, las 15 actividades laborales que hace 15 años ni siquiera se las consideraba que podían existir. Cuando vemos eso, y la pandemia nos radicalizó en eso, o sea, del 19 al 22 ya ha cambiado otros 15 años más. Pero mecanismos de trabajo, de teletrabajo, de desarrolladores de páginas web, community managers, ¿quién se hubiera imaginado telemedicina? Claro. O sea, es que el médico tiene que estar presente para diagnosticar al paciente. Telemedicina son bilingües, ¿no? O sea, trabajas tú acá y das atención a otras partes del mundo. Y ese es el otro tema que iba a entrar. Hoy por hoy, tú puedes estar compitiendo, entre comillas, con periodistas de aquí de Quito. En este instante ya no compites con periodistas en Quito. Tú puedes estar compitiendo con un periodista que esté haciendo el mismo espacio, que esté en la India, así como pasa con los desarrolladores de páginas web. Las páginas web se desarrollan principalmente en la India. Call centers. ¿En la India? No, los call centers están en el Perú, gran parte. Para habla hispana. Para habla hispana, para el Ecuador. Sí, para inglés la India. Y para inglés la India. Claro. Entonces, te das cuenta que ya las fronteras Ya se acabó. son temas políticos para que los gobiernos lleguen a acuerdos o no acuerdos y para que uno le cierre al otro. Pero ya en temas laborales reales, ya no hay eso. En el agro sí todavía, y aquí viene el otro mito, y esto es un mensaje a mi amigo, Pepe Villavicencio, que él habla que tenemos que fomentar el trabajo en el agro. Sí, pero si nosotros medimos y ponemos el agro, le actualizamos en tecnología, nosotros ya podríamos estar en una cabina a la mitad de este tamaño, 4 pantallas, manejando 4 o 5 tractores sin personal. Ojo, la tecnificación del agro todo. va a implicar también un cambio de orientación en la mano de obra, así como a principios del siglo pasado el ingreso del tractor agrícola al sector agroproductivo implicó un desalojo, si cabe el término, y muy importante en mano de obra. Entonces vamos viendo que el mundo está cambiando y, como decía Charles Darwin, O evoluciona. la especie más fuerte no es la que necesariamente sobrevive, es la que más capacidad tiene de adaptarse. Y nosotros creemos que con el código del 38, y no porque sea viejo el código, sino porque la visión con que hacemos las reformas está en el siglo XVIII. O sea, todavía ni había códigos en esa época. Necesitamos evolucionar, así como las radios tuvieron que evolucionar a combatir y pelear a la arremetida de redes sociales. Claro, Radios, televisión. Si no se actualizaban, se perdían. total. El caso de Kodak. Kodak sostuvo que el rollo no iba a desaparecer y terminó desapareciendo la marca, prácticamente la marca. Una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y desapareció, ¿no? Y muchas también, ¿no? Muchas también, las de es el video, mundo. la Blackbuster y todas esas. También. Kilo, chao, se fue. ¿Por qué? Porque ahora tienes un Netflix. Y además, puedes ver en cualquier parte del mundo con tu cuenta y en el bus o en el metro. No es como era hace 80 años que todos leíamos el mismo. Bueno, leían, yo no estaba en 80 años aquí. Todos Quiero leyendo. aclarar ese punto. Claro, sí, obvio. Antes de terminar la entrevista, bueno. Todos leían el mismo periódico o las mismas noticias. Ahora, cada persona con su dispositivo móvil puede estar en un mundo completamente aparte al otro. Editas todo. Antes para televisión tenías que esas máquinas
cassettes, todo ahora en el teléfono tienes todo y lo editas rápido, ¿no? A más de. Llegas todo eso. El Bueno, mundo ha cambiado y hay que cambiar con Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. hay que hacer eso. Bueno, le agradecemos a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, por esta tertulia interesante en torno a varios ámbitos, la leche, el desempleo y la tecnología. Así que a evolucionar todos. 17 horas, 57 minutos en camino a casa. Una buena tarde, Rodrigo. De igual. ¿Una jornada estresante en el trabajo? ¿Estás de camino a casa? ¿Necesitas estar bien informado? Pues tienes la mejor, única, 94.5. 94.5. Tu mejor compañera. Está en ti, está en mí. Practicar y fomentar valores por una sociedad mejor. Afiancemos nuestros valores. La comprensión. Muchas veces hemos tenido la necesidad de encontrar a alguien que escuche y comparta nuestros sentimientos e ideas en un momento determinado. Cuando nos sentimos comprendidos, entramos en un estado de alivio, de tranquilidad y de paz interior. El valor de la comprensión nos ayuda a conocer mejor a los demás y así poder ayudarlos. Pongamos en práctica la comprensión. Practicar y fomentar valores por una sociedad mejor. Afiancemos nuestros valores. Una campaña social de la única radio 94.5 FM. Nosotros no somos acartonados. Nos gusta el estilo natural. Camino a casa con Única 94.5. En información y entretenimiento, su mejor opción. Horas 58 minutos, una noticia internacional ya para despedir el espacio. Ya está listo Giovanni Rosero en Original Classic. La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a implementar cambios para ampliar la comunicación a través de la tecnología, una situación de la que no escapan los medios de Venezuela, que se esfuerzan para sobrevivir ante la crisis y la persecución, informa Carolina Alcalde desde La Voz de América, Caracas. Durante los últimos 2 años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual, aunque no en todos los casos ocurrió de manera rápida y efectiva debido al complejo contexto del país. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad. Esta realidad que nos ha impactado, pues nos hace pensar que debemos ser más radicales inclusive en el cambio de penso, en la adaptación. Es decir, hay contenidos que no van a cambiar. La teoría de la comunicación sigue siendo la teoría de la comunicación, y la filosofía y la sociología, esas cosas siguen siendo vitales y de la misma forma. Lo que cambia es la práctica. Hay que repensar la manera. En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante. Un gusto pues haber compartido esta información. Nos encontramos el día de mañana. Se viene la buena música. Así es. Muchos éxitos. Buena tarde. Fueron las mejores noticias, entrevistas y excelente información. Camino a casa con Única 94.5 con Rome López. Con el auspicio de un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. La única radio que está en tus sentidos. La única radio de mayor sintonía. 94.5 FM Estéreo. Única en tu corazón. Única en tu vida. 94.5. La única radio. Este es un programa de clasificación A. Programa de clasificación A. Contenidos de entretenimiento. Giovanni Rosero presenta
Original Classics Radio Station. Las 4 décadas más importantes de la música. Donde recordaremos la vida y la historia de los grandes artistas que marcaron huella en el mundo de la música. Con ustedes, Original Classics Radio Station. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Esta semana laboral un poco corta, ya es martes 3 de mayo. Y nada, simplemente